Buenos días. Hoy es Viernes Santo y yo sé que mucha gente como nosotros esperamos escuchar el mensaje de la cruz. Pero a mí me ha surgido también una pregunta. ¿Es todo lo que nos enseñaron acerca de la cruz es cierto o hay algo más que no nos contaron? Quiero antes hacer una pequeña advertencia de algo que he escuchado por estos días acerca de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, de todo lo que ha sucedido. Y entonces hay muchas formas de pensar y muchas formas de hablar acerca de esto y lo que viene. Y se está hablando del anticristo. Y se está diciendo, mire, alisten maletas porque ya el Señor viene con nosotros y viene. Y están diciendo que se necesita un líder mundial. Alguien que tome las riendas de todo el mundo, hablando del anticristo. Entonces están diciendo, es indefectible que esto suceda ya porque los tiempos se acercaron. Estos son los últimos tiempos. Mejor dicho, están anunciando y están diciendo que el apocalipsis ya se va a cumplir. Pero no nos dejemos impresionar por esto. Esto no es cierto. Falta todavía muchísimo tiempo para que esto suceda. Sí estamos en los últimos tiempos, sí, pero todavía falta muchísimo por restaurar. El Señor dijo que no venía sino hasta la restauración de todas las cosas. Y muchas cosas faltan por restaurar. Lo que viene después de esto, después de esta cuarentena, como lo hemos venido anunciando en los mensajes, va a ser algo de parte de Dios, algo grandioso, pero algo bueno para el mundo entero, para nosotros, para todos, va a ser algo bueno. Entonces, pero sí debemos mirar el lado oscuro de la luna. ¿Qué está detrás de esto? ¿O quién está detrás de todo esto que está sucediendo? Miremos, quiero apoyarme en la Biblia, porque de aquí salen algunas ideas, algo que deberíamos y que debemos saber. En el libro, en la Biblia, en Juan capítulo 11, del versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Prestémosle atención a esa palabra, el concilio. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, destruirán nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Miremos bien a qué se refiere esto. Primero, está el Señor Jesús haciendo su labor, todo lo que el Señor hacía, y la gente lo seguía, y la gente creía en él, y él seguía haciendo el bien. Pero siempre había algo oscuro, algo que se oponía a él. Entre esos unos judíos del mismo pueblo y los principales sacerdotes, los fariseos,
que eran el concilio. El concilio era una reunión de personas, una reunión de gente que tenía poder. Eran los que gobernaban prácticamente el pueblo, eran los que dirigían, eran los que tenían a la gente subyugada, de acuerdo a las enseñanzas y a la dirección que ellos le daban. El concilio estaba compuesto entonces por estos principales sacerdotes, por los fariseos, que eran gente que conocía las escrituras y conocían supuestamente a Dios. Muchos escribas, que eran los que llevaban las escrituras y las ponían lo que los fariseos les decían, sus escritos de ellos. Pero también estaban el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, pero también estaba su familia, porque Anás participaba de esto y era suegro de Caifás. Entonces, ¿por qué se reunieron y cuál era el temor verdaderamente? Porque tenían miedo del Señor, tenían miedo de Jesús, porque Él había venido a cambiarles todo, a develar las mentiras que le estaban diciendo al pueblo acerca de Dios, de los principios de Dios. Pero ellos temían, porque temían perder su poder, temían que vinieran otros personajes, los romanos, el gobierno, el ejército, y ellos no podían perder su posición, no podían perder lo que habían ganado con mentiras y con engaños. Entonces dijeron, es necesario que uno solo muera para salvar a muchos. Lo dijo así, pero ni siquiera se dio cuenta que esto era cierto, pero de otra forma, contraria a lo que Caifás había pensado, porque el Señor Jesucristo sí vino y dio su vida en la cruz para salvar no solamente a muchos, sino a toda la humanidad y a todo aquel que en él creyera. Esto era así porque estos personajes estaban manipulados o influenciados por un espíritu religioso, porque ellos, diciendo que hablaban de Dios, se oponían al Hijo de Dios precisamente, se oponían a Cristo Jesús. Ahora miremos que esto se ha venido sucediendo aquí hasta nuestros tiempos. Esto sencillamente nos abre el panorama y nos da visión y nos recuerda esto. No sé si sabemos acerca de una serie de personajes que también se reúnen, que se llaman el Club Bilderberg. El Club Bilderberg, que es una serie de personas que se reúnen desde hace muchos años, que son gente adinerada, que tienen muchísimo dinero. La verdad es que ellos están detrás del gobierno mundial, detrás de todos los gobiernos, y reúnen gente poderosa, banqueros, industriales. A unos los tienen para que estén ahí, pero otros los utilizan y los manipulan también. Por decirlo así, este grupo o este concilio, que tienen casi el mismo significado, casi la misma intención de lo que tenían estos Caifás y todos estos, manipulados por fuerzas oscuras, porque también ellos tienen sus propósitos y tienen sus intenciones, que son la verdad, que son macabras, que son lo que se ha visto en el mundo. Detrás de esto, así como Caifás manipuló, le tenía miedo a los romanos, Caifás tenía miedo a los romanos, pero astutamente los manipulaba. Manipuló a Pilatos para que hicieran lo que ellos querían. A Herodes también, lo mismo. Estos personajes del Club Bilderberg influyen sobre los gobiernos, influyen sobre todo lo que ellos necesitan para ponerle precio a muchas cosas. Ellos son los que están detrás del precio del petróleo. Ellos son los que están detrás
de todo el dinero que se mueve en el mundo. Ellos son los que están detrás de los bancos poderosos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las grandes empresas, Coca-Cola y todos estos. Ellos son los que están ahí. Muchos de ellos están ahí y están manipulando a las personas. Pero ¿qué es lo que quieren? Caifás dijo, matemos a este. Decidieron matar al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Lo decidieron matar. No les importa. Este concilio o este grupo de personajes quieren mantener al pueblo, a la gente, a todo el mundo lo quieren mantener apenas con lo estrictamente necesario, apenas, unos sueldos ínfimos y una cantidad de impuestos que son colocados por ellos. Esto les dicen a través del Fondo Monetario Internacional, les dicen a los presidentes, esto es lo que ustedes tienen derecho. Escuchaba yo hoy que en medio de esta pandemia nos toca a nosotros hoy pedir prestado también, aumentar la deuda externa. Es el dinero oprimiendo a las personas, manejado por quién, por detrás, por fuerzas oscuras. Ahora, y si llegan a ver alguien peligroso, sencillamente lo quitan del medio. Bueno, esto es que es a nivel mundial, pero yo no sé si haya un brazo extendido de esta gente o se les ocurrió aquí en Latinoamérica y crearon algo parecido que se llama el Foro de Sao Paulo, que fue llevado o reunido allí en Brasil, y donde también se reunió una serie de personajes igual, que quieren desestabilizar los gobiernos y las autoridades puestas por Dios, y gobiernos legítimos, y quieren colocar allí lo mismo opuestamente a los principios de Dios, quieren colocar una cantidad de cosas que van directamente, van enfocadas directamente a desbaratar todos los buenos principios sociales, los principios morales de Dios a toda costa. Están influenciando y conducen a las personas y a todas las personas que de pronto que han escuchado que los gobiernos son malos, que hay que tumbarlos, que hay que derrocarlos, y entonces sacan unas manifestaciones grandísimas, pero su fin primordial, oculto, es realmente va en contra del Señor Jesucristo y va en contra de la misma población, de la misma gente. Esto es lo que está sucediendo todavía ahora. Ahorita en este momento está opacado por esto de la pandemia, pero esto sigue ahí. Los bancos no han parado de cobrar sus intereses y están aumentando. Mire, aprovechan en este momento esta coyuntura y están aumentando todavía sus riquezas para seguir oprimiendo. Pero el Señor está por encima de esto y lo que va a resultar, tienen que ellos mismos darse cuenta que existe un Dios soberano que está por encima de todas estas cosas. Y como siempre les sale todo lo contrario, se van a dar cuenta que todo fue lo que ellos hicieron, algo que se les va a desvanecer. Ahora, en relación a la cruz, también quería hacer notar algo. Este mismo espíritu religioso nos está también queriendo manipular y nos ha venido enseñando una serie de cosas de las cuales debemos salir de ese error. Siempre ha querido conducirnos, ha querido conducir el pueblo hasta la cruz de una manera torcida realmente o engañosa. Entonces llevan a las personas allí a la cruz para mostrarles un Cristo vencido, un Cristo que está clavado allí en la cruz, un Cristo derrotado, lo quieren mostrar así, y llevan a la gente para que vayan al pie de la cruz a llorar y a gemir y a decir, ay, pobrecito el Señor, y las personas sufren. ¿Por qué? Porque les han metido esa mentira. Nos han vendido esa mentira y han llegado hasta la cruz. De ahí para allá no pasa.
Pero es que después de la cruz sigue algo más grande. Los religiosos, ese espíritu religioso nos quiere parar ahí diciendo que Cristo Jesús murió y que quedó clavado. Y ese es el símbolo de ellos, el Jesucristo clavado, una cruz con Cristo clavado allí en la cruz. Pero miremos una cosa, el Señor Jesucristo no quedó clavado en la cruz. El Señor Jesucristo, ni la cruz, y fue enterrado, entonces ni la tierra, fue sepultado allí en una tumba, entonces ni la tumba, ni los mismos infiernos lo pudieron retener, porque Él resucitó, sí bajó a los infiernos. Y seguramente allí estaban celebrando, el diablo y todos estaban celebrando la victoria de haberlo matado. Habían pensado que con esto exterminaban al que los podía detener, pero fueron allí y el Señor sí bajó a la cruz, bajó a pagar nuestras culpas allí. En la cruz, Él venció a estos demonios, venció los infiernos, venció la muerte, bajó a los infiernos, porque allí es donde va todo aquel que rechaza la obra y que rechaza al Señor Jesucristo, y aquel que quiere ser independiente y lo aborrece, así como estos, porque el diablo tiene sus seguidores. Y muchos de estos están engañados. Mucha gente de este está engañada, pero Dios les va a dar una última oportunidad. Entonces el Señor Jesús baja a los infiernos y llega allí con su luz resplandeciente y están allí todos los demonios con Satanás a la cabeza, y cuando de pronto se dan cuenta quién llega allí, ¿qué hacen? ¿Salen corriendo los demonios? No, tienen que postrarse arrodillados, porque así dice la palabra. Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Tuvieron que arrodillarse y reconocer que Cristo era el Señor y temblaban. Y el Señor fue y le quitó las llaves al enemigo, le quitó al diablo las llaves del Hades, del infierno, y le quitó las llaves de la muerte. Y ahora las tiene Él y nos la ha devuelto a nosotros. Así que Él llegó allí a la cruz y allí no se detuvo. Después de la cruz viene algo grande. Señor Jesucristo siguió su camino, ascendió y se fue a sentar a la diestra de Dios Padre. Que este es otro mensaje bien precioso que podríamos escuchar también. Así que la cruz no es la meta definitiva. Hay que llegar allí. Sí, tenemos que llegar allí. Tenemos que ir a la cruz y tenemos que llevar allí nuestras culpas, porque la cruz es el lugar donde allí toda miseria, toda maldad, toda condenación termina, pero sigue, porque de allí sacamos la vida eterna, porque de allí salimos para algo muchísimo, pero muchísimo mejor. Hay que seguir de largo a encontrar el verdadero destino que Dios tiene, aún para el mundo, porque el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así amó Dios al mundo. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué es este tiempo? Este es un tiempo apenas de preparación. Y los que no reconocieron al Señor van a tener una última oportunidad, pienso yo, la última oportunidad. Pero va a venir lo que se llama el Día del Señor. El Día del Señor es para unos, para bien, pero para otros de pedirle cuentas. Lo que decíamos ayer, lo que va a suceder también para estos perversos, porque el enemigo y los infiernos tienen su destino ya decidido, ya tienen su juicio. Pero decíamos ayer, en relación con
con lo que estos personajes han levantado y han construido y han edificado, todos estos personajes y todos estos gente perversos, dice en Hebreos, permítame que lo busque, Hebreos capítulo 12, dice que el Señor, escúcheme que lo tenía, Hebreos capítulo 12, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo movible es lo que no está soportado por Dios. Y va a quedar solamente lo firme, solamente va a quedar lo inconmovible. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Entonces va a llegar un momento en el cual estos personajes van a tener que rendir cuentas al Señor, rendir cuentas a Dios. Y me encontré también este versículo, este pasaje que dice acerca de esto. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Nosotros no tenemos por qué tener ningún temor acerca de esto, porque esta es el resultado de la misma obra de esos personajes que quisieron dominar el mundo, que quisieron enfrentarse al Señor, que quisieron oponerse al Señor Jesucristo, los que lo llevaron allí, los que todavía lo creen allí muerto y que no creen en el Señor, y muchísimo creen que Él vaya a venir. Hay una palabra que dice que Él no vendrá, dice primero que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, y va a venir por su novia, y va a venir por aquellos que creyeron, que creímos en Él, y nosotros lo vamos a estar esperando. Y va a ser ese día. Este día del Señor para estos es de esta magnitud. Pero para los que hemos creído, y va a haber una oportunidad que se llama un avivamiento. Dice que en estos días el Señor va a derramar sobre toda carne el Espíritu Santo. Y lo va a derramar y se enfoca más que todo en la familia. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros hijos, entonces profetizarán. Dice, derramaré mi espíritu sobre los niños, sobre las niñas. Derramaré mi espíritu sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre los ancianos. Los ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Antes de que venga el día del Señor. En ese derramamiento, y recordemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Cuando todo está desorganizado y cuando todo está vacío, el Espíritu Santo viene a organizar y viene a traer el mensaje de Dios vivo. Y es el Espíritu Santo el que convence al mundo, es el Espíritu Santo el que directamente pone en el corazón de las personas el deseo de conocer a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo y nosotros sabemos que esto ya comenzó, ese derramamiento. Hay muchas personas que en este momento están recibiendo la salvación y están recibiendo al Señor Jesucristo. Este es el día de la gran oportunidad, porque dice, la palabra también dice ahí, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Yo pienso que es la última oportunidad, pero es la gran oportunidad. Y muchos vendrán a los pies del Señor, y muchos entrarán, y muchos pertenecerán al reino de Dios. Y el reino de Dios está abierto. Y finalmente dice, la tierra será llena del conocimiento de Dios y de la gloria de Dios.
y cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Lo que nos viene es grandioso. Ya basta de engaños. Ahora, gracias, Señor, porque la obra que tú tienes para nosotros y para el mundo entero es grande. Hágase conforme a tu voluntad. Gracias.